¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor? ¿Ya? Bien, ¿no es cierto? En el libro de Romanos, en el capítulo 4, en el verso 3, versión Reina Valera, ¿no es cierto? Revisión del año 1960. Porque, como dice la Escritura, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque como dice, ¿no es cierto?, la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Padre, bendícenos esta mañana, que esta palabra sea sembrada en corazones, Señor amado, que sean buena tierra para que lleven tu palabra un fruto de un 30, un 60 y un 100 por uno. Amén. Como les vuelvo a mencionar, ¿no es cierto? El jueves, ¿no es cierto? Comenzamos el mes de abril, hablamos, donde vamos a hablar de la fe. Ese verso bíblico que no sabemos de memoria, ¿no es cierto? Hebreo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La repetimos muchas veces sin como decir qué significa realmente esta palabra o qué es realmente la fe. Hay muchos que, ¿no es cierto? Hay estudios profundos de este verso bíblico, pero versículos más abajo, y vuelvo a repetir, ¿no es cierto? En el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en la práctica, en el día a día, ¿cómo mostramos y cómo actuamos en fe en nuestras vidas? Esto es cómo lo hacemos día a día, cómo mostramos y cómo actuamos en nuestra fe. Bíblicamente, fe es confiar, entregarse sin reservas a Dios, basándose en la veracidad de sus palabras y que tiene como resultado nuestra obediencia a sus mandatos. O sea, nosotros confiamos en la palabra del Señor, que es una verdad. Y como confiamos que es una verdad, la hacemos. Obedecemos a esos mandatos. Si no hay obediencia, no puede haber fe. La presencia o ausencia de fe en una persona se hace evidente en los momentos de crisis. Ojo, vuelvo aquí donde comenzamos a hablar. La presencia o ausencia de fe en una persona se hace evidente en momentos de crisis, de adversidad, cuando chocan la promesa hecha por Dios y la realidad que se está viviendo. Y fue lo que vivió Abraham. Pablo está mencionando este verso, ¿no es cierto? Aquí en Romanos le está haciendo mención de la Torá en el Génesis, en el capítulo 15, cuando Dios, ¿no es cierto? Abraham viene el verso 14, ¿no es cierto? Y el capítulo 14 de Génesis, donde Abraham derrota, ¿no es cierto? Tiene una gran victoria. El rey de Sodoma, ¿no es cierto? El rey le quiere hacer una, ¿no es cierto?, ofrenda por lo que él hizo, ¿no es cierto?, entregarle, y él se rehúsa porque dice, no que haya sido el rey que enriqueció a Abraham. Y luego Dios le dice, ¿no es cierto?, que grande va a ser su galardón, grande va a ser su nación, grande será su descendencia, ¿no es cierto? Pero Abraham le dice, no tengo hijos, soy ya viejo. Incluso hay una versión que habla y dice que estoy casi muerto, mi esposa es estéril. Este Damaseno, ¿no es cierto?, hablando de Eliezer, su criado, será su heredero. Y Dios dice, no será un heredero, ¿no es cierto?, el Damaseno no será tu heredero, sino que será un hijo concebido, ¿no es cierto?, de tus lomos. Entonces, Dios está hablando y Abraham está respondiendo y casi cuestionando, ¿no es cierto?, lo que Dios le decía. ¿Y qué sucede entonces? Abraham rechaza la riqueza humana como medio para alcanzar la grandeza. Por eso Dios dice, grande será tu galardón. Porque Abraham rechaza, ¿no es cierto?, la riqueza humana que el rey le estaba dando, ¿no es cierto?, para alcanzar la grandeza que Dios le había prometido. La respuesta de Abraham son, ¿no es cierto?, de Abraham a Dios son viendo las promesas de Dios según su condición. Dios dice, te daré un hijo, pero mira mi condición. Abraham está viendo la promesa de Dios y su condición. Pero Abraham en un momento dice, no voy a ver más mi condición, sino que simplemente voy a ver la promesa del Señor. Y dice que creyó. Y fue contado, ¿no es cierto?, como justicia. Entonces Dios le está hablando, vuelvo a repetir, Dios le está hablando de su descendencia, que será como la arena del mar. Le está hablando que serán como las estrellas del cielo. Y Abraham le dice, no tengo hijos. Todo lo que tengo se lo darás y lo recibirá este esclavo. En otras palabras, diciendo, yo ya soy viejo, mi esposa es estéril. Y comparaba, vuelvo a repetir, la promesa de Dios más su condición humana. Pero creyó esperanza contra
esperanza, dice el verso bíblico. Confió plenamente que Dios era lo sumamente poderoso para dar respuesta a la promesa hecha por él. Nada era demasiado difícil para Dios, solo se debía creer en su promesa. ¿Sabe? Muchos hablan de fe, hacen muchos estudios de la fe, ¿no es cierto? Pero otra cosa es vivir en fe. Muchos hablan, ¿no es cierto? Es fácil tomar un texto bíblico, copiarlo, colocarle un fondo bonito, ¿no es cierto? Y subirlo y hablar de la fe. Otra cosa, ¿no es cierto? Hacer un estudio de la fe, que es en el original. Sabe que yo he leído muchos estudios en concerniente al mismo Hebreos 11, ¿no es cierto? Se han escrito libros de Hebreos 11. Pero cuando se estudia, ¿no es cierto?, mucho la teoría, pero la práctica es distinta. La práctica es distinta. Yo hace muchos años estudié en un liceo industrial, la electricidad, y todo un profesor nos decía, mira, chicos, ustedes una cosa es lo que están estudiando, su conocimiento, pero otra cosa es la práctica. Ahí se van a ver verdaderamente si ustedes son verdaderos eléctricos o simplemente se van a quedar en una teoría. También sucede lo mismo, ¿no es cierto?, cuando hay personas que dicen, oh, yo haría esto con un hijo, yo haría esto otro con un hijo, yo lo criaría de esta forma, no le permitiría esto, le colocaría estas reglas, y un sinfín de cosas habla de los hijos, ¿no es cierto? Pero otra cosa es cuando tiene ese hijo, ¿no es cierto? Otra cosa es cuando tiene. Lo mismo la fe, quiero hacer ese paralelo, lo mismo la fe, podemos hablar mucho de la fe, podemos explicar mucho la fe, podemos motivar a la gente en la fe, pero otra cosa es vivir en la fe, en el día a día, cuando los problemas son mucho más grandes que ¿no es cierto?, que lo que podemos alcanzar con nuestras fuerzas. Y allí tenemos que echar mano a la fe, a las promesas que Dios nos dice. Y por eso Abraham dice, Señor, tus promesas son una nación grande, un gran galardón, una descendencia bendecida, una nación nueva a través de mis lomos. Pero mi realidad es que ya soy viejo. Vuelvo a repetir la versión, casi muerto. Mi esposa en la misma condición, estéril. Pero voy a creer a tus promesas. Y por eso, ¿no es cierto?, la importancia de la fe. Antes que Abraham probara ser justo por medio de sus obras, fue contado y fue considerado, ¿no es cierto?, justo por la causa de la fe. Antes que Abraham, ¿no es cierto?, fuera contado como justicia por sus obras, por lo que él hacía, él fue considerado justo por medio de la fe. Abraham no fue tenido por justo porque le creyó a Dios. La prueba de que Abraham le creyó a Dios fue que hizo lo que Dios le dijo. ¿Cómo nosotros sabemos si le estamos creyendo a Dios? Si hacemos lo que Él nos dijo. Mira, te lo voy a graficar como con Pedro. Cuando Pedro le dice, Jesús, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. ¿Cómo Pedro demostró que le creía a Jesús saliendo de la barca? Cuando Jesús le dice, ven. Corta 3 letras de la palabra ven, pero una palabra poderosa en la boca de Jesús. ¿Cómo Pedro le demostró a Jesús que le creía? Saliendo de la barca. ¿Cómo Abraham le demostró, ¿no es cierto?, que le creía a Dios? No cuestionó más, sino que creyó que lo que Dios le estaba diciendo es una verdad. Yo quiero motivarte. ¿Cómo nosotros ponemos en práctica en medio de la crisis que estamos viviendo hoy día, sanitaria, económica, social en nuestro país, ¿no es cierto? Y quizás también crisis familiares, crisis internas, luchando algunos con una enfermedad, algunos con sus seres queridos, ¿no es cierto?, en los momentos difíciles por una enfermedad. Creerle al Señor. Y no estoy diciendo que no tomemos en cuenta lo que dice un médico, no estoy diciendo que que dicen las encuestas, lo que dicen los estudios, la investigación, no estoy diciendo cerrar los ojos y tener una fe ciega, no. Estoy hablando de tener una fe puesta en Jesús. La fe predijo, ¿no es cierto?, la obediencia. Fue antes de la obediencia. El hombre que le cree a Dios es el que recibe las promesas del Señor. Aquí es donde quiero comenzar ya a terminar nuestro mensaje. ¿Cómo yo sé, no es cierto, que voy a recibir una palabra si yo le creo al Señor? Pablo confirma en Romanos capítulo 4, dice, no es raza, no es una condición humana, no son méritos, no son obras, sino que es creerle al Señor. El hombre que le cree a Dios es el que recibe las promesas de Dios. Vuelvo a repetir, el hombre que le cree a Dios es el que recibe sus promesas.
Hay muchos que creen que tienen la aprobación de Dios por sus obras, ayudando a otros en forma ocasional, ¿no es cierto?, que proceden correctamente. Recuerden, ¿no es cierto?, que esa palabra que dice, ¿no es cierto?, Señor, Señor, nosotros echábamos fuera demonios. Poníamos las manos en los enfermos eran sanos. Y ahora tú no me conoces. ¿Recuerdas ese verso bíblico que habla ahí en uno de los evangelios? Y se dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, yo colocaba todos los días un verso bíblico en Facebook. Señor, yo todos los días hacía un devocional y lo subía a las redes. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque nosotros somos contados o considerados justos por medio de la fe. Si le creemos a Dios. Y las obras que tenemos serán el resultado de esa fe. Hacemos las obras correctas porque tenemos fe. Las obras son la consecuencia de una fe en Dios. El hombre no es justificado por sus obras, sino que es justificado por la fe. Nuestras promesas serán una verdad si le creemos a Dios. Si tenemos una fe sin ver nuestra realidad, sino viendo al Señor. Abraham cuestionaba a Dios sobre la promesa de la nación a través de su descendencia, al ver su realidad y su entorno. Como muchas veces nosotros cuestionamos palabras de Dios, la razonamos, la ponemos en la lógica al ver nuestra condición. ¿Cómo Dios me va a bendecir en la condición que yo estoy? ¿Cómo va a ser? ¿Sabes por qué? El problema es que nosotros nos preocupamos del cómo, el cuándo, cómo será, cómo vendrá, cómo Dios lo hará. Y empezamos a ver nuestras condiciones. Y comienzan a morir, porque si miramos nuestra condición, no hay esperanza. La única forma de llenarnos de esperanza es viendo a Dios, viendo su poder, viendo sus promesas. Es una realidad. Por eso Abraham dijo, no voy a cuestionar, soy viejo. No, Dios no rejuveneció a Abraham, sino que en esa vejez, en esa esterilidad de su esposa, Dios le dio un hijo, porque le creyó. No le creyó cuando estaba teniendo Sara a Isaac, le creyó cuando Dios se lo dijo. De eso se trata la fe, porque si todo saliera bien, no necesitaríamos fe. La fe se comienza cuando las posibilidades humanas, ¿no es cierto?, y cercanas a nuestras fuerzas, ya no están. Abraham cuestionaba a Dios sobre la promesa. Mírale. Quiero que grafiquemos un poquito a Abraham. Rechaza la riqueza como grandeza del rey. Y Dios ve ese actuar de Abraham. Y dice, Abraham, grande será tu galardón. Abraham, grande será tu nación. Y Abraham dice, ¿qué saco? Y Dios lo impulsa y dice, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar. Así será tu descendencia bendecida. ¿Y qué? Si mi descendencia y mi herencia lo tendrá este Damaseno, mi mayordomo, que es un esclavo, porque ya no tenemos posibilidad de tener hijos, ya no tenemos la posibilidad, estoy casi muerto, dice casi en uno de los originales. Sara estéril, vieja, ¿cómo vamos a tener un hijo? Y Dios le dice, será una verdad. Y Abraham dice, voy a creer. No importando la condición en la cual me encuentro, les vamos a creer. Las promesas de Dios siempre van a superar nuestras fuerzas. Las promesas de Dios siempre van a superar incluso nuestra propia imaginación a lo que nosotros podemos alcanzar. Pero si tú le crees al Señor, esas promesas que Dios te ha dicho van a ser una verdad. Si tú le crees al Señor, yo quiero motivarte en esta mañana. Yo quiero motivarte en este tiempo, que tú le creas al Señor. Yo quiero motivarte en este tiempo, que tú confíes en el Señor y seas un hombre considerado justo en la fe. No mires tu condición de una enfermedad. ¿Sabes? Cuando Dios nos daba palabra a nosotros, fue nuestra peor condición. Cuando a veces no teníamos plata para el pasaje, como muchas veces se lo conté aquí en el templo. No teníamos plata para el pasaje, no íbamos a pie,
Llegábamos a casa, no había nada que servirse. Y esa misma noche Dios nos había prometido que Él nos bendeciría, que Él haría algo grande con nosotros en la fe. Recuerdo una de esas que Dios nos habló que viajaríamos y yo decía, no tengo plata ni para el pasaje. Si supiera que no tengo plata ni siquiera para volverme a mi casa. Si supiera que no podemos ni siquiera pasar a comprar un poco de pan y algo para tomar once, y me habla de viajes. Pero hubo un momento en la vida que decidimos creerle al Señor. Decidimos no mirar nuestra condición humana, nuestra condición económica, ni nuestras fuerzas, sino que simplemente creerle al Señor. Y Dios ha sido fiel. Yo quiero motivarte, que quizás tú estás viviendo un momento de enfermedad, que todo es adverso, las noticias que recibes de examen tras examen es una adversidad. Quizás la situación crítica de tu matrimonio que estás viviendo es una adversidad. Pero si Dios te ha dicho que Él te va a bendecir, solamente créelo. No mires ni el cómo, ni el cuándo, ni cómo será, ni cómo lo hará, ni de dónde vendrá, nada. Sino simplemente decide creer. ¿Sabes? Yo no tengo, me dicen, pastor, ¿cuáles son sus sueños? Sabes que yo no tengo tantos sueños. Simplemente me dejo llevar por las promesas del Señor. Y hago lo que se me viene a la mano conforme a la voluntad del Señor. Jamás pensé estar en este momento transmitiendo por redes sociales. Pero nos vimos forzados a hacerlo. Y hemos visto el favor de Dios en nuestras vidas. Hemos visto el favor de Dios porque hemos decidido creerle y hacer en todo en obediencia. Porque tú y yo obedecemos a Dios no por miedo, sino por fe. Porque la obediencia es el resultado de una fe.